Buenas tardes. Buenas tardes, hermanos. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidos. Qué chévere que se pudieron unir. Listo. Bueno, vamos a empezar entonces. La vez pasada estábamos en el episodio 8, mientras los niños estaban por allá súper divertidos, estaban allá lo más contentos. Entonces, y estábamos viendo cómo vemos los atributos de Dios entre los episodios 4 y 8, ¿sí? Entonces nos faltaba, quedamos en dos, ya ahorita los vamos a ver. 8, entonces ya los vamos a ver y vamos a estar trabajando sobre esos dos episodios. ¿Listo? Entonces, dice, por acá estaba. Ajá, porque esto no. Aquí está. Listo. Ahí este es. Listo. Entonces voy a compartir acá la pantalla. Quedamos con una pregunta. ¿Alguien se acuerda? ¿Alguno de los que estaba anteriormente se acuerda la pregunta? Sí, ¿Cuál era la pregunta, Jorge? era cómo se conjugan el amor y la santidad de Dios. Exacto. Entonces estábamos viendo dos atributos de Dios. Recuerde que estamos acá en la cartilla. Acá en la cartilla estamos revisando esta parte de abajo. ¿Sí? Aquí donde dice, marque las maneras en que Dios está representado en los acontecimientos de estas páginas y pone algunos atributos de Dios ahí. Y vamos en la parte en que dice Padre amoroso y luego dice Dios santo, ¿cierto? Entonces, teniendo en cuenta eso, estábamos hablando justamente de cómo esas dos características de Dios cómo funcionan esas dos características de Dios, porque pues tenemos por un lado, pues que Dios efectivamente es justo, Él no va a dejar sin castigo al pecador, pero a la vez, pues siendo todos pecadores, Él nos va a tratar con amor. Entonces, estábamos en esa situación, o estábamos haciéndonos esa pregunta, más bien, ¿sí? Y es, digamos que algo que me llama mucho la atención de esa pregunta, y lo hablábamos, es como tenerla muy en mente y muy presente. Recuerde que estamos viendo la Biblia, o sea, la estamos leyendo como si nunca hubiéramos leído esto antes. Y eso es algo que debemos tener presente. Pero entonces son dos cosas en las que siempre vamos a estar viendo, digamos que son dos elementos de la historia que van a estar en tensión. No que se contradigan, porque nunca se van a contradecir el carácter de Dios, pero sí van a estar ahí. O sea, ¿cómo se sopesan esas dos cosas? De pronto ahorita no hay una respuesta como tal, pero sí podemos pensar, sí podemos estar observando esta, estas características de Dios. ¿Listo? Vamos entonces con el que dice, guarda fielmente sus promesas. Esa es una característica de Dios, que Él guarda fielmente sus promesas. ¿La podemos ver en alguna parte de estos 4 episodios? Entonces recuerde que los episodios son, permíteme más, los episodios son, aunque aquí se ven al revés, la caída, Adán y Eva comen del fruto, Adán y Eva se sienten culpables y caen en el juicio de Dios, Dios hace una promesa y finalmente Dios les da unas vestiduras a ellos, que eso fue lo que vimos la vez pasada, el episodio que trabajamos la vez pasada. ¿Hay alguna parte en la que vemos que Dios cumpla sus promesas? Johan, señor. Pues no sé, pues es que es una duda también, pero me gustaría apuntarlo. Dios acaba de hacer la promesa de que vendría alguien que vencería a la serpiente, pero recién está haciendo la promesa, entonces no se podría decir que esté guardando todavía la promesa porque hasta ahora la está haciendo. Exactamente, eso es una muy buena observación. Efectivamente, ahorita, pues no sabemos si Dios va a cumplirla. Digamos, si nos metemos en la dinámica de que no hemos leído más que hasta aquí, pues hasta ahora Dios hizo la promesa, pero no la va a cumplir. Pero, o sea, no sabemos si Dios la va a cumplir o no, o cómo la va a cumplir más bien. Pero la pregunta del millón, o sea, él acá Dios les hizo una promesa.
¿Se acuerdan que Dios hizo una promesa para ellos? ¿Qué iba a pasar si ellos incumplían el mandamiento? Se morirían, Que morirían, ¿cierto? comían del árbol de la ciencia de Dios. Sí. Exactamente, si ellos comían del árbol de la ciencia del bien y del mal, iban a morir, ¿sí? Estoy viendo acá, fueron acabados los cielos y la tierra, el hombre en huerto de Edén, Jehová Dios hizo nacer, no, Jehová mandó Dios diciendo, sí, mira, en el 16 dice, en Génesis 2:16 dice, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Versículo 17. ¿Esa promesa se cumplió? ¿La vemos en alguna parte de los episodios? Sí. Sí. Sí, espiritualmente, digamos, ¿no? Ajá, Ya hubo separación. sí, señora. Listo. Por acá yo escuché otra voz. Sí, que separación espiritual. Muerte espiritual. Ajá, ellos tuvieron muerte espiritual. ¿Y se acuerdan que hace, es que no me acuerdo, creo que fue en el episodio, bueno, claro que eso sí fue el anterior, o fue en este, fue en uno de estos. Sí, señor, en el origen de la muerte, en el episodio 6, ahí en ese episodio vimos que Adán murió, efectivamente, en el episodio 6. Recuerdan que en el punto C, en el episodio 6, en el punto C, dice lea Génesis 5:5, ¿qué otro castigo tuvo que experimentar Adán por su pecado? Y ahí muestran que todos de ahí en adelante murieron como Dios dijo que iba a pasar. Entonces, fíjate que Dios no estaba hablando solamente en el sentido espiritual, o sea, y se cumplió lo que Dios dijo. Finalmente, estas personas murieron tanto espiritual como físicamente. Listo. ¿Alguien ve alguna otra promesa de Dios que se haya cumplido? Johan, señor. Pues yo tengo una duda. O sea que, digamos, si Adán no hubiera comido del fruto del bien y el mal, él no, o sea, primero no se habría separado, no habría tenido muerte espiritual, pero su cuerpo tampoco hubiera perecido, Pero hubiera, si no, Pérez, no hubiera hubiera, fallecido. pues según lo que dice Dios, no, porque además estaba ahí el árbol de la vida. Entonces de pronto ellos hubieran experimentado vida eterna. Me O imagino, sea, habrían sido cuerpos gloriosos. no sé si cuerpos gloriosos, porque no sé, la verdad no sabría responder si ellos serían cuerpos gloriosos. No recuerdo una escritura que diga que si ellos no hubieran comido. Ahora, hay una cosa ahí y es que cuando trabajamos desde la suposición, pues desde la suposición pueden pasar muchas cosas, ¿sí? Entonces, no lo sabemos. Entonces, siempre que entramos al terreno de la suposición, pues son eso, son especulaciones, ¿sí? Lo que sí sabemos es que había un árbol de la vida y pues que cada vez que, fíjate que más adelante, bueno, voy a mirar ahí, pero más adelante en Apocalipsis, pues habla de que el que come ese árbol, pues tiene vida eterna. Pero pues hasta ahora lo que sabemos ahorita, pues digamos que ellos no hubieran experimentado la muerte, así de simple, si hubieran sido obedientes. Entonces, la respuesta a eso la veremos más adelante. Listo. ¿Alguna otra promesa que Dios haya cumplido? Bueno, creo que ahí todavía no se ve, pues porque tienen que trabajar de ahí en adelante, porque dice él que sufrirás, pues como que, ay, ¿cómo dice? Que como que con sufrimiento ararás la tierra o algo así para comer, algo así, pues no, Ujú. no creo que se vea todavía, me parece que no, pero eso pasa, ¿no? De ahí en adelante Pero no tiene que promesa. trabajar en la prueba de Pero como promesa. la tierra. Sí, pero el episodio de eso todavía no ha sucedido. No, no, no se ha visto. Entonces todavía no lo podemos ver. Bueno, vamos al siguiente. Un ser eterno. Dios como ser eterno. ¿Lo vemos acá en esta parte? Silencio sepulcral. No, pues sí, obviamente sí, porque cuando Dios pregunta, o sea, Dios al principio
Pues estamos hablando desde el capítulo 4 o desde el capítulo 5. Desde el capítulo 5. O sea, desde el Ah, no, episodio 5. entonces no. No, Sí, pues, Porque Dios es eterno porque antes de la creación Él estaba. sí, Pero pero entonces lo en vimos. estos 5 episodios, pues ya no se menciona eso. Exacto, en estos 5 episodios no pasa. Pero está bien. ¿Alguien tiene alguna otra opinión? Listo. Legislador con autoridad. Ese me parece muy interesante. ¿Se puede ver aquí Sí. a Dios? Hola, Dieguito. Sí, ahí se ve como juez, ¿sí? Ajá. Es ¿En cuál que episodio? en la legislación no solo está, sino dio una orden que era no comer, ¿sí? Estamos todavía desarrollando lo que corresponde al capítulo 3. Dio una orden que era no comerás y ejecutó la sentencia que estaba dictada. Perfecto. Bueno, hablo. Gemila, nuestra abogada de cabecera, que conoce muy bien el tema de los jueces, sí, efectivamente. Dios puso una ley y ejecutó esa ley, como lo dice Gemile, ¿sí? Y digamos que eso tuvo toda una serie de consecuencias también que Dios estableció, ¿sí? Ahora, me llama mucho la atención que esa consecuencia no se quedó solamente en lo primero que Dios dijo, ¿no? Sino que eso ocurrió muchas otras consecuencias y digamos que todo un cambio de situación en el caso de Adán y Eva, ¿sí? Entonces eso me parece muy interesante. Listo, Redentor que perdona. ¿Lo vemos en algún lado? Sí. Más, ¿qué dices? Del micrófono. Que está, Claudita está abierto, el micrófono. Que sí, señor, que sí hubo un redentor que perdonó. ¿Y en qué episodio lo ves? Es que no sé el episodio, pero fue cuando les proporcionó las pieles para cubrirse Ajá. y fue como con amor, pues sí, con molestia porque habían desobedecido, pero con amor les perdonó y les dio como cubrirse. En el episodio 8, 8. es el último que Bondadosamente Dios vimos. reemplazó. Sí, estoy buscando acá exactamente, dices, redentor es aquel que redime. Redimir significa rescatar a alguien de la esclavitud, librarlo de una obligación o poner fin a un trabajo, dolor o molestia. Efectivamente, la palabra como tal proviene del latín redemptor, redemptoris. Sí, efectivamente vemos ahí que a pesar de Dios los libró de qué libró a Adán y a Eva en este episodio 8, ¿de qué los libró? De la vergüenza que tenían. Eso Exactamente, de la vergüenza, ¿sí? Y aún hablábamos la vez pasada también como Dios se mostró tan misericordioso con ellos que no se merecían pues, la misericordia de Dios, pero aún así Dios les vistió, Dios les ayudó. Hijito precioso, ¿me ayudas a conectar esto allá? Gracias, hijito. Entonces, sí podemos ver ahí como la manera en que Dios ayuda a Adán y Eva y los redime, los libra de un dolor, no del dolor definitivo del pecado, pero sí los libra por lo menos de la vergüenza. Y eso es, y esto, pensemos en esto, o sea, digamos que estos aspectos que estamos viendo del carácter de Dios no corresponden solamente a episodios aislados, sino que demuestran ese carácter del Señor. Sí, o sea que nuestro Dios es un Dios que legisla con autoridad, es un redentor que perdona. ¿Sí? Acá dice revelador de la verdad. ¿En qué episodio podemos ver eso específicamente? Revelador de la verdad cuando los descubre, digámoslo así, inmediatamente se presenta la caída. O sea, cuando los llama, cuando él llama a Adán, cuando baja al huerto y lo llama y le pregunta
que cómo sí que está desnudo. Ahí está indagando la verdad y está revelando la verdad. ¿Quién te ha dicho que está desnudo? Entonces ahí está mostrando su verdad. Exactamente. Le está enfrentando la situación de Adán y Eva, ¿sí? Los está enfrentando con su pecado, los está enfrentando digamos, personas acá en la tierra podrían decir, ah, no, y hacerse los locos, mirar para otro lado y dejar que la vida sigue, pero Dios no hizo eso, ¿sí? Dios enfrentó la situación y encaró a Adán y a Eva, encaró a la serpiente también, ¿sí? Y también reveló la verdad sobre ella. Y también, o sea, también dejó como muy en claro qué era lo que estaba haciendo cada uno. Y eso es impresionante. Entonces, alguna otra intervención, ¿alguien ve más a Dios como un revelador de la verdad? Dieguito, yo Nubiecita. pues diría que también cuando el Señor les dice, pues especialmente a Adán que pues que no debe comer de ese fruto o de ese árbol, pues también le está haciendo legislando porque en ese momento le está ordenando, ¿no? Y Ujú. la verdad porque realmente lo que él estaba mandando lo va a cumplir. Y así se ve pues en los episodios siguientes cómo él está cumpliendo eso que les dijo en ese momento, me parece a mí. Amén. Sí, señora, yo también creo lo mismo. O sea, finalmente Dios cumple su palabra, que eso es algo que lo vamos a ver acá. Entonces, el quiz del asunto es ver cómo cumple su palabra, cómo Dios va a hacer cumplir su palabra a lo largo de todo esto que vamos a estudiar. Pero estos son puntos, acá lo que estamos viendo es cómo empieza a formarse toda la historia de la esperanza. Y si, nunca perdamos de vista eso, o sea, lo importante aquí es entender la esperanza. Pero yo quiero apuntar una cosa en esta partecita y es cómo Dios, o sea, Dios es así, Dios es espíritu protector misericordioso, espíritu omnipresente, aquel que todo lo sabe. Eso no es solamente en Génesis, ¿sí? Eso lo vamos a ver a través de toda la escritura y lo podemos ver con respecto de nosotros. Dios nos puede revelar la verdad. Dios nos puede mostrar las cosas que estamos haciendo mal. Dios puede encarar nuestro pecado también y lo va a hacer porque ese es su carácter, ¿sí? Si Dios es omnipresente, si Dios es espíritu omnipresente, pues yo debo comportarme como que Él está en todas partes. Y digamos que digamos que uno de los objetivos es ver eso, o sea, cómo podemos conocer más a Dios a través de todas estas escrituras, ¿sí? Como lo dice en la parte de acá, persona que se relaciona con otros. Bueno, ¿cómo Dios se está relacionando conmigo? ¿Qué relación quiere Dios conmigo? A mí me asombra eso porque es impresionante que Dios quiera relacionarse con un pecador tan pequeño como yo. Entonces, esa parte es muy importante, Johan. Me parece curioso lo que dices, porque es que aunque Dios nos muestra la verdad, Él también nos permite que nosotros decidamos si escoger la verdad o escondernos de ella, porque así como Él ahí muestra su santidad y su amor para con nosotros, de que Él muestra su amor mostrándonos la verdad, pero es santo al permitirnos a nosotros escoger si obedecerlo o no. Exactamente, es un padre amoroso, diría yo, en ese sentido. Porque si fuera un autoritativo, si fuera un ser autoritativo, pues ya, simplemente no tendrías cómo escoger y lo podría hacer. Pero Dios no hizo eso. Dios buscó esa manera. Entonces, pensemos en esas, digamos, de qué manera nosotros podemos ver a Dios así relacionándose en nuestras vidas. Bueno, vamos ahora con el siguiente episodio que no me está cargando acá, no sé por qué. Ah, porque estaba arriba. Vamos con el episodio 9, Desterrados del Jardín, dice aquí. Vamos a Génesis 3:22. Vamos a Génesis 3:22. ¿Listo? ¿Ya estamos ahí?
Yes. Listo. Perfecto. Y en inglés y todo. Muy bien. ¿Lo leo? Sí, por favor. Solo el 22. Dice, ¿solo el 22? Sí, señor. Y dijo Jehová a Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también el árbol de la vida, y coma, y viva para siempre. Tremendo. Esto me recuerda una historia, se las voy a contar ahorita. Vamos acá, dice, verdadero o falso, debido a que ellos habían comido el fruto del árbol prohibido, Adán y Eva ahora tenían el conocimiento de la maldad por experiencia personal. Si esto fue así, ¿cómo se diferencia este conocimiento de la maldad del conocimiento de la maldad que tiene Dios? A ver, Dios pregunta, ¿Dios conoce el mal? ¿Sí? ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Sí. Lo conoce, pero no lo practica. O sea que a veces lo hace. No, No, lo conoce, Significa pero no lo... perfectamente, pero no lo hace. No lo hace, exactamente. Les preguntaría que en qué versículo se basarían para hacer eso, pero hasta ahora vamos en Génesis 3, entonces no, no vamos a decir eso. Pero entonces, ¿no sería malo echarlos de la casa? ¿Echar a Adán y Eva de la casa? sí, porque desobedecieron. ¿Pero eso sería malo para ellos? No, ahí en realidad Dios les está guardando para que no mueran eternamente, porque si cogen del árbol de la vida y comen del fruto, estando en su estado actual que es muerte espiritual, habrían muerto para siempre. Quedarían muertos eternamente y ya nada que hacer, ¿cierto? Resulta que una vez cuando yo era más joven, en- em, conocí a un chico que era drogadicto. Su mamá asistía a la iglesia a la que yo iba. Y este muchacho, pues, era bien, o sea, él era adicto. Él era de los que ya estaba robando, ya estaba en muy malos pasos. Su mamá, pues, era una mujer muy humilde, vivían en una casita sin baño. O sea, era una familia bastante pobre. Y pues ellos tenían la esperanza, con él estudiamos la Biblia y la idea era pues ayudarle a él a salir de su vicio a través de la escritura, a través de presentarle la Biblia y bueno, pues digamos en lo que sabíamos, en lo que pudimos demostramos a Dios. Pues la situación se está volviendo insostenible realmente con este chico. Entonces, nosotros con otro amigo, pero los dos tendríamos, yo tendría 22 años, 23 años, yo era muy chino y no tenía hijos. Y le dijimos a esta mujer, le dijimos, échalo de la casa, échalo de la casa porque te está destruyendo la vida y él no va a coger escarmiento con si simplemente lo regañas o si tú o simplemente dejas que él te robe. Y esta señora no fue capaz. Nos decía, no, yo cómo voy a hacer eso. Yo soy su mamá. Yo no lo puedo hacer. Y bueno, hay opiniones divididas frente a esta reacción. Hay quienes dicen que una persona así necesita recluirse en un sitio. Hay quienes dicen pues que no, que de malas, que chao. Y hay otros que piensan pues que no, que debió, que hizo bien en acoger a su hijo. A mí me parece una situación límite, me parece una situación muy dura. ¿Ustedes qué hubieran hecho, mis hermanos? Si ustedes fueran la mamá de ese muchacho, ¿qué harían? Sabiendo que después de que él se vaya a la casa, quién sabe qué camino coja, quién sabe qué cosas haga, ¿qué harían? Bueno, yo creo que a veces uno toma el papel de Dios para cuidar a los hijos, ¿no? Ujú. Pasa más allá de su naturaleza física y quiere ser también pues el protector total que no somos. Entonces, también creo que hay que confiar en Dios y esperar que Él sea el que nos guíe en esas decisiones difíciles que debemos tomar. Pero Pero prácticamente, no es ¿tú qué fácil, harías, noviecita? por eso te digo, o sea, yo como mamá amorosa, ¿sí ves? Eh, piensa uno que los quiere cuidar más de lo que debe. Por eso te digo, excede el límite de realmente mi amor hacia mi hijo, ¿sí? Puedo pasarme de ese límite, pensar que si de pronto lo protejo tratando de tenerlo acá guardado,
pues estoy haciendo bien, porque digo, porque amo a mi hijo, pero entonces estoy pasando los límites de realmente lo que debo hacer y es el amor y el respeto que debo tener hacia el Señor, ¿sí? La Sí. reverencia hacia Él, que pues realmente es el temor, ¿no? Del Señor de no hacer las cosas como Él las manda. Es Ujú. difícil para uno como padre en este momento. Sí, señora. O sea, lo que entiendo es que tú no lo echarías. Sí, tal vez no, Listo, no, tal vez no. tranquila, noviecita, menos mal, gracias a Dios no es el caso. Pero bueno, listo. Gracias por tu valiente opinión, noviecita. Johitan, Pues la verdad es una situación compleja y difícil, porque pues yo pasé por eso, pero en primer lugar le mostraría la palabra de Dios y le confirmaría de que eso está mal ante los ojos de Dios. Le hablaría con él y le preguntaría que cuál es la razón de por qué lo ha hecho, por qué, o sea, cuál es su justificación para llegar a esos actos, porque uno no hace eso solamente porque quiso, porque tiene que haber un motivo más de fondo para poder llegar a esas cosas. ujú, Y ya en últimas instancias, si él no me quiere contar ni me quiere compartir ni abrir su corazón, pues ya sería un caso de disciplina que sería darle juguete denteado y después si no, baila, se va, porque hay que ser estricto y disciplinado. Ya, como dice, pues es que tampoco, pues porque no vamos muy adelante tampoco en el estudio, sí, diría que tocaría hacer más o menos lo que dice el Señor en la parábola el del hijo hijo pródigo. pródigo. Ujú. Exacto, de darle libertad y que él viva su vida bajo sus propios criterios y ya cuando él sienta que es justo, ahí sí, ahí sí él volverá. Listo. Tranquila, nubiecita, no te afanes. Es que nubiecita dice que tiene que retirarse, no pasa nada, nubiecita. Esto, pues gracias, hermano. Yo pienso que es una situación muy complicada. La señora nunca echó a su hijo de la casa. Realmente después yo perdí contacto con ellos, no sé finalmente qué pasó, cómo terminó, pero es una situación dura, ¿cierto? Ahora, la cosa es lo que hizo Dios, porque tenemos un cuadro muy parecido en el caso de Adán y Eva. Son dos hijos rebeldes que nunca quisieron arrepentirse, que lo vimos la vez pasada, nunca pidieron perdón, o sea, en la Biblia no hay ningún versículo en el que muestre a Adán o a Eva pidiendo perdón o estando arrepentidos, o sea, realmente no lo vemos, ¿sí? Tampoco le quieren dar razones a Dios, o sea, simplemente se excusan, pero no están como, perdónanos, Señor, o algo así. Realmente su actitud no es la de que, no es de una persona arrepentida o que quieran restablecer una relación con Dios en ese momento, ¿sí? Sin embargo, Dios los saca del paraíso. Y eso es una cosa muy fuerte, porque es, finalmente Dios, recuerden que el paraíso, y nada más la palabra, o sea, el paraíso es como lo anhelado por todos nosotros, el bienestar absoluto, y Dios les quitó eso. Entonces, acá en esta parte uno tiene que preguntarse, bueno, ¿hasta qué punto las acciones de Dios podemos verlas como lo bueno o lo malo? ¿Sí? Y cuestionarnos eso. Johan. Pues ahí como tú lo acabas de decir, él nos disciplinó y lo hizo porque es que en verdad necesitábamos salir del paraíso, como dice, como te decía lo de la parábola del hijo El pródigo. hijo pródigo. Él nos dio los dones y nos dio todo, como él lo hizo en el principio, para que nosotros viviéramos bien, pero nosotros exigimos esa herencia que Dios nos quería dar y comimos del fruto del bien y del mal. Lo comió Adán y por eso por eso Dios lo tuvo que sacar para disciplinarlo y
que él aprendiera por su propia cuenta cuánto necesitaba de Dios. Más aún así, Adán, no sé si habrá confiado en la promesa que hizo Dios o no, pero ese fue el medio en que usó Dios para disciplinar a Adán, para que se diera cuenta en verdad cuánto necesitaba de Dios. Tremendo, qué duro, ¿no? Pienso que es bien complicado. ¿Alguien más tiene alguna opinión? ¿No? Dieguito, pues la verdad, yo creo que esta es una prueba más del amor que Dios tenía por Adán y Eva. Puede sonar muy contradictorio, pero pienso que el amor de Él es enseñar. El amor está dentro de esas enseñanzas, dentro de ese amor está la enseñanza. Y era como, ustedes lo perdieron, tienen la posibilidad de hacer las cosas mejor, pero perdieron lo que tenían conmigo, que era todo, ¿no? Entonces, como que pienso yo que es como una oportunidad, o fue una oportunidad para que ellos valoraran lo que tenían cuando estaban en el paraíso y de ahí en adelante pues poder hacer las cosas diferente. Y si no estaban arrepentidos, esta era una forma también de que ellos dijeran, oh Dios, en qué hicimos? Y como que si no fue en el momento, como que el paso del tiempo los iba a hacer, eso que dice el viejo dicho, que uno no se da cuenta de lo que tiene hasta que lo pierde. Entonces, como ellos estaban y daban por hecho todo, cuando lo perdieron, en ese momento, ahorita todavía no son conscientes de lo que perdieron y por eso no están arrepentidos, digámoslo así. Pero pienso que Dios permitió eso en su amor para que ellos se dieran cuenta de todo lo que han perdido, pienso yo. Gracias, Claudita. Johncito, señor. Pues, digamos, yo pienso un poquito diferente en lo que dice Claudita, porque sencillamente el Señor dio un mandato. Si no hay un castigo por desobedecer un mandato, significaría que la santidad de Dios realmente no es algo a lo cual respetar, o que, como muchos piensan, que el amor de Dios supera su santidad o su justicia. Mas, sin embargo, al haberlo sacado del paraíso, estaba cumpliendo con algo que él em, había establecido, pero pues también vemos que tampoco los desampara, es decir, no los está enviando a vivir una vida miserable sin comida, sin vestido, hasta que, pues, que en unos cuantos días mueran de hambre, porque finalmente cuántos años vivieron ellos, ¿no? Además tuvieron familia y todo lo demás. Entonces creo que el haberlo sacado del paraíso simplemente es una muestra de que efectivamente Dios es santo y que su palabra se cumple y que hay consecuencias. Pero más sin Eh, embargo, Él no va a desamparar a aquellos que ha creado, ¿no? Sí, Claudita, ¿vas a decir algo? O Gemile, gracias. Gemile, Dime, eh, Gemile, señora. pienso que hay que también entender algo. El paraíso es una muestra o era el lugar donde el Señor estaba, ¿sí? Es decir, que estaba cubierto por su gloria, ¿sí? Si al igual que como ocurrió con Cristo, en el momento en que estaba ya clavado en la cruz y todos los pecados del mundo quedaron sobre él, y él cuando llegó en ese momento exclamó, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y vemos que efectivamente Dios no comparte el pecado, pues era simplemente el hecho de que Adán y Eva ya no tenían acceso a ese lugar porque era un solo lugar santo, ¿sí? Y Dios es santo, tres veces santo, por lo tanto, ya él no compartía con el pecado, por lo tanto, no podían estar ahí,
porque ahí era parte del lugar de su presencia, ¿sí? Nomás veamos el lugar donde cuando Dios se le aparece o se le manifiesta a Moisés, que se le manifiesta en una zarza, o sea, ni siquiera, o sea, no es como es la presencia del Señor. Y lo primero que le dice Dios es, quítate las sandalias porque el lugar que pisas es santo. Entonces, el paraíso, ese es el lugar donde Dios estaba, como en el tabernáculo, el lugar santísimo. Y Dios no comparte con el pecado. Y la consecuencia del que está en un lugar santo donde está Dios es la muerte inmediata, ¿sí? Entonces, de una u otra manera, Dios estaba también protegiéndolos, ¿sí? Los estaba resguardando de su misma presencia porque sabía que iban a morir, ¿sí? Y como ya han dicho, ya hemos comentado, y de que aparte de eso se agravara la situación de que fueran a ir a comer del árbol de la vida, o sea, que vivieran eternamente en pecado, ¿sí? O sea, el Señor lo que tuvo es una infinita misericordia sacarlos de allá, ¿sí? Tremendo. Porque ya ahora en adelante ese va a ser el gozo de nosotros, comer del árbol de la vida que es Cristo, porque eso finalmente termina representando ese árbol de la vida eterna. Gracias, Emile. Me parece todo fantástico lo que ustedes han dicho. Pienso que me encanta además pues este tipo de ideas porque me hace pensar en muchas cosas. En primer lugar, por eso es tan importante estudiar este tipo de escrituras y esta manera de ver la Biblia, porque yo creo que si las personas entendieran la santidad de Dios un poquito más, entenderían más su amor. Me explico. La gente cree que Dios es un Dios bonachón que se va a hacer el loco con el pecado, ¿sí? Entonces, cuando tú les hablas de Cristo, cuando tú les hablas de la salvación que se presenta por medio de Cristo, ellos dan por hecho que Dios, como es tan bueno, pues entonces él va a hacerse el loco con el pecado, ¿sí? Entonces, si Dios se va a hacer el loco con el pecado, pues entonces, ¿para qué vino Jesús? No, pues para simplemente Jesús es como el cumplimiento de cierta ritual o cierta cosa para que yo finalmente, viviendo la vida que sea, viviendo de la manera que a mí me plazca, pueda tener ese perdón de pecados que sabemos todos con nuestras conciencias que necesitamos. Entonces, ahí está el punto de todo lo que están diciendo mis hermanos, ¿sí? Ahí se conjuga mucho la justicia y el amor de Dios. Lo que pasa es que la justicia y el amor de Dios se difieren mucho de cómo nosotros concebimos el amor y la justicia, ¿sí? Por eso la escritura dice también que sus pensamientos están, como el cielo está separado de la tierra, sus pensamientos están separados de los nuestros, porque nosotros tenemos una concepción muy errada de qué es el amor y una concepción muy errada de qué es la justicia y la santidad, ¿sí? Si nosotros, estoy muy de acuerdo con lo que dicen todos mis hermanos, o sea, la santidad de Dios, ellos no hubieran podido resistir ahí la santidad de Dios, que hubieran quedado destruidas por la santidad de Dios, ¿sí? Y eso hubiera hecho que Adán y Eva sufrieran mucho, o sea, no podían estar más en ese paraíso, ¿sí? Porque ellos ya habían cometido pecados. Pero tenemos una visión muy, muy romántica, por no usar otras palabras, de cómo es el amor y la santidad de Dios, de cómo son, cómo funcionan ellos y cómo se conjugan. La gente desconoce mucho la santidad de Dios. Desconocer ese término hace que nosotros tengamos una visión errada de cómo nos podemos relacionar con Él. Y por eso es que la gente se da el lujo de decirles que papito, chuchito, y usando unos adjetivos que no corresponden al Dios eterno y misericordioso. Entonces son cosas que nosotros debemos tener presentes para de esa manera también ayudarle a las personas, porque muchas personas no saben esto.
Cuando tú les compartas la fe, puedes hablarles de esto. Cuando te digan, no, es que Dios es tan bueno que Él perdona todos los pecados, muéstrale la bondad, pero muéstrale también la santidad de Dios a estas personas. Y es impresionante lo que Dios hace en ese sentido. Ahora, si vamos un poquito más adelante en la escritura, dice acá, ay, espérame, que se me movió por acá. Dice la escritura, esto no, quitar esto, acá. Luego dice, Jehová dice Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre, que ya lo hablamos. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. El pastor habló un poquito de eso este domingo. Sí, habló del trabajo. El pecado cambia muchas cosas en la relación de las personas. ¿Sí? Acá en el punto B dice, lea la segunda parte del versículo 22 y luego continúa en Génesis 3:24. Dice que Dios expulsó a Adán y Eva del huerto del Edén. Y acá nos dice las razones por las cuales tuvo que expulsarlos, que ya las acabamos de exponer. Ahora voy a ir a esta parte. Jesús, cuando Dios dice en el versículo 23, lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrasen la tierra de la que fue tomado. Pregunta, ¿Adán tenía un trabajo antes de salir del paraíso? Sí. Sí, ¿cuál era el trabajo de Adán? Él tenía varios. ¿Cuáles eran los trabajos de Adán? Bueno, uno de esos era pues darle nombre a las criaturas que Dios le encomendó, y su otra tarea era honrarlo y glorificarlo, porque para eso fue creado el hombre. Ok. Y Mira. también era jardinero. También, Adán fue el primer jardinero. Según lo que dice acá Josué, pues sí, tiene razón. Dios le dio el encargo de cuidar el jardín. Eso era lo que tenía que hacer. Por ahí hay un libro muy chévere donde habla de un señor que una vez le dieron un lote, ¿sí? Le dieron un lote y el hombre estaba pues feliz, pero cuando llegó ese lote estaba sucio, estaba lleno de piedras, con matas, maleza, comido la maleza, ¿no? Y entonces, pues el señor, pues cogió, pues fue, se metió en su lote, lo arregló, no sé qué, y finalmente, pues lo arregló y lo dejó muy bonito. Entonces, cuando llegó su vecino le dijo, ay, gracias a Dios le dio ese lote tan lindo. Uy, sí, menos mal me lo dio a mí, porque cuando lo tenía él estaba terrible. Bueno, evidentemente no es que Dios haga las cosas desordenadas, pero una de las labores que dio Dios a Adán, era justamente señorear la creación, administrarla, hacerla crecer. Pero hubo un cambio cuando Adán cayó en pecado. ¿Esa relación de trabajo cambió con el pecado? Pues sí, ¿En qué sentido, Johan? en que pues él ya dejó de enfocarse en señorear la creación, como dices, y pasó a adueñarse, a creerse dueño de la creación de Dios. Y no solamente eso, pues que cuando Dios dice en el versículo 23, y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado, pues yo lo veo como en dos sentidos, en que le tocaba ahora trabajar por su propio alimento, porque ya no lo iba a tener a la mano, también en ese sentido, como también en el sentido figurativo, que sería de que le tocaría trabajar en sí mismo, porque como él fue tomado de la tierra, asimismo él tendría que trabajar en sí mismo para poder honrar y glorificar a Dios otra vez de nuevo. Exacto. A mí me llamó mucho la atención ayer en lo que hablaba el pastor, ¿sí? En lo que hablaba el pastor es que finalmente las cosas que hicieron que Sodoma y Gomorra fueran condenadas, todas eran bendiciones. O sea, tener bienes, tener descanso, tener,
tener, digamos, tener una buena posición. Pero Todas la esas, perversión sexual no era una bendición. sí, pero es que en Isaías ahí habla de esas tres cosas que fue las que Ah, trató el pastor, ¿sí? Entonces, esas tres, incluso la sexualidad tampoco es algo malo, ¿sí? Todas esas cosas las dio Dios. ¿Cuál fue el problema por el cual esta ciudad cayó? Pues adelantándonos un poquito a lo que va más adelante, pero ¿cuál fue el problema? Creo que eso no lo vamos a ver. ¿Cuál fue el problema de estas ciudades? Que se olvidaron de Dios. Gracias, Nubecita. ¿Quién da más? Esas cosas llegaron a tomar un lugar más importante y vivían por eso y para eso en vez de vivir para Dios y por Dios. Para honrar a Dios. Gracias, Claudia. Ujú. Por aquí la familia Linares dijo algo. Su soberbia. Por su soberbia, exactamente. Fíjate, todas esas cosas que eran bendiciones, el problema fue que ellos no las administraron para Dios. ¿Por qué? Por el pecado. ¿Sí? Y vuelve y juega acá. O sea, Adán y Eva, Adán tenía un trabajo. Tal vez era más suave. Tal vez no, no sé. Pero finalmente había o sea, el trabajo no es una maldición finalmente. El problema es cuando yo permito que en el trabajo, que a mi trabajo entre el pecado, ¿sí? Cuando yo permito el pecado en mi vida, eso es lo que hace que mi trabajo se vuelva gravoso. O sea, todo el pecado, yo no recuerdo si fue si es en este estudio o en qué estudio, pero en algún momento de la historia, nosotros podemos ver cómo el pecado cambia todas las relaciones. Cambió la relación entre Adán y Eva porque ya ellos estaban avergonzados el uno con el otro. Cambió la relación con Dios porque entonces murieron, ¿sí? Cambió todo. El pecado cambia todas nuestras vidas. Todas las cosas que Dios ha establecido para que nosotros hagamos con amor, que hagamos bien, que estemos felices con ellas, que estemos contentos de las cosas que Dios hizo, se transforman, el pecado las transforma en algo gravoso, en algo pesado, en algo feo, en algo desagradable, ¿sí? Cuando nosotros permitimos el pecado en nuestras vidas. Entonces, esto también me lleva a algo que veíamos antes también y es nuestra lucha contra el pecado, ¿sí? Debemos buscar de verdad, y eso creo que es una exhortación nosotros, si Dios, primero, en primer lugar, si yo no tengo una relación con Dios clara, si yo no le he entregado mi vida a Cristo, pues tengo que hacerlo, ¿sí? Antes de eso, o sea, en primer lugar. Y en segundo lugar, si yo tengo una relación con Él, tengo que estar mirando muy, muy concienzudamente cómo está el pecado en mi vida y qué cosas tengo que ir despojando de ese pecado. El primero de esos, yo, ¿sí? No quiero dar la impresión de que, ay, no, Diego la tiene clara y es que él no peca. Uy, yo peco muchísimo. Acá tengo un testigo, ¿sí? Entonces, pero ser consciente del pecado y trabajar por eso, para que ese pecado no esté más en nuestras vidas y nuestra relación con Dios mejore, es algo muy importante, ¿sí? Ahora, finalmente, voy a dejar esta última pregunta para que le echemos cabeza. Y es, finalmente este juicio de Dios, este juicio, o sea, ¿cuál sería el objetivo de este juicio de Dios de sacarlos? Bueno, ya vimos, ya exploramos varias cosas, ya exploramos que Dios los estaba protegiendo, ya Dios les sabía, bueno, ¿hay alguna esperanza para Adán y Eva? Bien, lo mismo, recuerde que estamos acá en este puntico, ¿sí? ¿Qué esperanza tendrían Adán y Eva después de esto? ¿Hay alguna esperanza para ellos? Imagínate, qué cosa tan terrible, no sé, ¿qué sería uno ser expulsado del paraíso? Sí, hijito, ya vi. Qué cosa tan terrible uno estar en el paraíso y ser expulsado. Pienso que, uy, eso debe doler un montón. Recuerde que en este momento no sabemos nada más de lo que va a pasar adelante. Si estamos en este puntico, ¿qué esperanza pueden tener Adán y Eva? Johan. Pues en la promesa que les hizo Dios de que el hijo de una mujer sería a la serpiente. Y pues yo pensaría que ellos estaban pensando
en que su primer hijo que tuvieran, él sería el que los iba a salvar. Por eso, bueno, es que tampoco me puedo adelantar más, pero diría que por eso es que cuando Caín mató a Abel, como que ellos también pienso yo que se habrían abrumado mucho, porque como el hijo de una promesa que hizo Dios llegaría a tal pecado de matar a su hermano. Me parece muy, muy interesante lo que dices, porque ellos son el primer hombre y la primera mujer, ¿sí? Voy a poner, perdón, yo no puedo hacer dos cosas al tiempo. ¿Será que su descendencia los sacará o los será la que cumple la promesa? Porque recuerden que nos estamos moviendo por esa promesa, ¿sí? Esto es lo que Johan acaba de dar con el punto clave de esto, ¿sí? Y es justamente eso, o sea, si nosotros fuéramos, si yo fuera Adán, pensaría, elijo a la mujer, ¿cuántas mujeres hay? Eva, ¿sí? Entonces, Eva, el hijo que tengamos, ese hijo, él es el que va a hacer cumplir la promesa. O sea que de pronto, incluso si ese hijo lograba derrotar la serpiente, de pronto ellos mismos hubieran podido volver al paraíso. Piense, échele cabeza, ¿sí? Pongámonos en los zapatos de Adán, lo que acaba de decir Johan. De pronto es ese hijo de Adán el que va a permitir que ellos puedan volver al paraíso si él logra derrotar la serpiente. Y creo que eso le da mucho sentido al siguiente episodio. ¿Sí? Eso le da mucho sentido al siguiente episodio. ¿Sí? Porque entonces vamos a ver de qué manera se desarrolla eso y de qué manera Adán y Eva pues verían esa promesa del hijo, si Caín o Abel eran los hijos de la promesa. Uy, qué interesante eso. Vamos a ver cómo sucede eso. ¿Listo? Bueno, mis hermanos, ¿alguna pregunta, duda, queja o inquietud hasta aquí? No. Pues, mis hermanos, pues entonces, por favor, acompáñenme a orar y les agradezco muchísimo. Echémosle cabeza. Piénselo de esa manera. O sea, piénselo. ¿Será que sí? ¿Será que es ese hijo de bueno, el hijo de la descendencia? Vamos a ver. Vamos a orar. Señor y Dios, te damos gracias por este día, Señor. Te doy gracias, Padre, por poder tener presente esta pregunta, Señor. Y aún pues como si nosotros vemos la escritura de esta manera, Señor, podemos buscar más claramente, entender más claramente a nuestro Señor Jesucristo, Padre, a través de toda la escritura, teniendo en cuenta esta promesa que tú nos hiciste, Señor. Padre, ayúdanos, Dios, a todos a lidiar con nuestro pecado. Ayúdanos, Señor, a lidiar con todas las cosas con las que luchamos, Señor, con nuestra envidia, nuestro orgullo, Señor, nuestra avaricia, bueno, cada pecado que tenemos, Dios, que nos aparta de tu presencia, Padre, que nos aparta de poder conocerte cada vez más y que nos aparta de estar más cerca de ti, Señor. Yo te pido tanto, Padre, porque podamos entender estas cosas, Señor, a la luz de tu palabra. Dios, que podamos entender aún cómo es tu amor, Señor, que no es como nos lo imaginamos, como un amor romántico, Señor, o como en las películas, Padre, que al final todo sale como el hombre quiere, Señor, o como las personas quieren, sino que es diferente, Señor, porque tus pensamientos son más altos que los nuestros, Señor, y tu amor es más alto. Y yo te doy gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos acá presentes. Te pido que bendigas este tiempo, bendito Dios. Y te doy gracias, Padre, por todo lo que nos das en nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. 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 Mis Amén. hermanos, muchas gracias. Muchas gracias. Muy interesante todo lo que estamos charlando.